Bienvenidos, fanáticos de las sombras ocultas. Prepárate para una noche de historias sobrenaturales y sonidos naturales que te ayudarán a concentrarte o quedarte dormido mientras escuchas estos relatos. Antes de sumergirnos en las historias, me gustaría pedirte que no olvides suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. Además, recuerda que es gratis. Mi nombre es Daniel, y hoy voy a contarte algo que me ha perseguido desde hace meses. Algo que no puedo olvidar. No importa cuánto lo intente. Esta es mi historia. Y te advierto, si estás escuchando esto, es porque quieres saber la verdad. Pero cuidado, porque una vez que entres en este relato, no podrás salir tan fácilmente. ¿Estás listo? Bien, entonces sigue escuchando, pero no digas que no te lo advertí. Todo comenzó en un foro de internet. Era una de esas noches en las que no podía dormir. Y como siempre, terminé navegando por páginas de misterios y leyendas urbanas. Fue entonces cuando encontré un hilo titulado El juego del espejo, el ritual que te hará ver lo que no deberías. El post explicaba que este ritual era una forma de contactar con una entidad del otro lado. Las reglas eran simples, pero aterradoras. 1. Necesitas un espejo grande, velas y un cuarto completamente oscuro. 2. A medianoche, debes encender las velas y colocarlas frente al espejo. 3. Cierras los ojos y repites 3 veces. Muéstrame la verdad. 4. Al abrir los ojos, verás tu reflejo, pero no serás tú. El post original contaba la historia de un usuario que intentó el ritual y desapareció días después. Lo único que quedó fue un video que subió a YouTube, donde se veía su reflejo moviéndose de manera independiente, sonriendo de forma siniestra y susurrando cosas que no se podían entender. Al principio, pensé que era solo una historia inventada para asustar a la gente, pero algo en mí no podía dejar de pensar en ello. ¿Y si realmente había algo en ese ritual? Decidí intentarlo. Sí, lo sé. Fue una decisión estúpida, pero en ese momento, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Preparé todo como decían las instrucciones. Un espejo grande, velas rojas, porque leí que el rojo atrae energías más fuertes, y un cuarto completamente oscuro. Eran las 11:50 p.m. cuando encendí las velas. La luz parpadeante de las llamas creaba sombras que bailaban en las paredes, dándole al cuarto un ambiente inquietante. Me senté frente al espejo, mirando mi reflejo. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de mi respiración. A las 12 en punto, cerré los ojos y repetí las palabras. Muéstrame la verdad, muéstrame la verdad, muéstrame la verdad. Mi voz sonaba temblorosa, pero lo hice. Y entonces, abrí los ojos. Al principio no pasó nada. Mi reflejo era el de siempre, o eso pensé, pero entonces noté algo extraño. Mi reflejo no parpadeaba. Yo parpadeé varias veces, pero él no. Solo me miraba fijamente, con una expresión que no era la mía. ¿Qué está pasando?, murmuré, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Y entonces, mi reflejo sonrió. No fue una sonrisa normal. Fue una sonrisa torcida, antinatural, como si alguien estuviera manipulando su rostro desde dentro. Quise levantarme y correr, pero estaba paralizado. No podía moverme. No podía apartar la mirada. Hola, Daniel, dijo mi reflejo, con una voz que no era la mía. Era más grave, más fría.
¿Quién eres?, logré balbucear. Soy tú, pero no el tú que conoces. Soy el tú que está del otro lado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Del otro lado? ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué quieres?, pregunté, tratando de mantener la calma. Quiero salir. Dijo, y su sonrisa se ensanchó aún más. Y tú vas a ayudarme. En ese momento, las velas se apagaron de golpe, sumiendo el cuarto en una oscuridad total. Escuché un ruido, como si alguien estuviera arrastrándose por el suelo hacia mí. Quise gritar, pero no me salió la voz. Solo podía sentir cómo algo se acercaba, cada vez más cerca, hasta que sentí un aliento frío en mi oído. Gracias por dejarme entrar, susurró la voz, y entonces perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, frente al espejo. Las velas estaban apagadas y el cuarto estaba en silencio. Al principio, pensé que todo había sido un sueño, una pesadilla, pero entonces noté algo en el espejo. Había una grieta, justo en el centro, y no era una grieta normal. Parecía que algo había salido de ella, como si el espejo hubiera sido roto desde dentro. Desde esa noche, las cosas han sido diferentes. Escucho pasos en mi casa cuando sé que estoy solo. Las luces se apagan sin razón alguna. Y a veces, cuando me miro al espejo, veo algo moviéndose detrás de mí, algo que no debería estar allí. Pero lo peor son los sueños. Sueño que estoy en un lugar oscuro, rodeado de espejos. Y en cada uno de ellos veo a mi reflejo, sonriéndome de esa manera torcida. Pronto estaré contigo, me dice cada noche. Pero hay algo más. Desde que publiqué mi experiencia en el foro, he recibido mensajes de otras personas que han intentado el ritual. Algunos dicen que no pasó nada, pero otros han desaparecido. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están ahora? Y lo más importante, ¿qué pasará conmigo? Ahora, te pregunto a ti, que estás escuchando esto. ¿Crees que fue real? ¿O fue solo mi imaginación jugándome una mala pasada? Si decides intentar el juego del espejo, recuerda que las consecuencias son tuyas. Pero te lo advierto, una vez que empiezas, no hay vuelta atrás. ¿Te atreverías a jugar? Mi nombre es Miguel. Soy de un pequeño pueblo en las montañas de Colombia. Hoy quiero compartirles una historia que me ocurrió hace unos años, una experiencia que cambió mi vida para siempre y que hasta el día de hoy me hace temblar solo de recordarla. Esta es la historia más aterradora que he vivido, y espero que al contarla, puedan sentir aunque sea una fracción del miedo que yo sentí aquella noche en el bosque. Todo comenzó en un verano caluroso, cuando un grupo de amigos y yo decidimos ir de camping al bosque que rodea nuestro pueblo. Éramos 5. Yo, mi mejor amigo Juan, su novia Laura, y otros 2 amigos, Diego y Ana. El lugar era conocido por su belleza natural, con árboles gigantes, ríos cristalinos y una paz que solo se encuentra lejos de la ciudad. Pero también había rumores, historias de la gente del pueblo que decían que el bosque estaba maldito, que algo habitaba allí, algo que no era humano. Nosotros, siendo jóvenes y escépticos, nos reímos de esas historias. Pensábamos que eran solo cuentos para asustar a los niños y mantener a la gente alejada del bosque. Así que, armados con nuestras tiendas de campaña, linternas y provisiones, nos adentramos en el bosque con la intención de pasar un fin de semana lleno de aventuras y diversión. El primer día fue maravilloso. Caminamos por senderos desconocidos, nadamos en el río y por la noche
encendimos una fogata para cocinar y contar historias. Fue entonces cuando Juan, siempre bromista, decidió contarnos una de las leyendas del bosque. Habló de una criatura que, según decían, aparecía en las noches de luna llena, una especie de hombre bestia que acechaba a los campistas, arrastrándolos hacia lo más profundo del bosque, donde nunca más se les volvía a ver. Todos nos reímos, pero recuerdo que, en ese momento, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Miré a mi alrededor y noté que el bosque, que antes parecía tan acogedor, ahora se sentía diferente, como si nos estuviera observando. Sacudí la sensación y me uní a las risas. Pero esa noche, mientras me acomodaba en mi saco de dormir, no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando me desperté. Al principio no sabía por qué. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de los insectos y el viento moviendo las hojas de los árboles. Pero entonces lo escuché, un ruido extraño, como un crujido, que venía de fuera de la tienda. Me senté, tratando de no hacer ruido, y agudicé el oído. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Era como si alguien, o algo, estuviera caminando alrededor de nuestra tienda. Desperté a Juan, que dormía a mi lado, y le susurré que escuchara. Él también lo oyó. Con el corazón latiendo fuerte, decidimos salir a investigar, pensando que tal vez era un animal. Agarramos nuestras linternas y salimos de la tienda, iluminando la oscuridad con los haces de luz. No vimos nada al principio, pero entonces, en el borde del círculo de luz, algo se movió. Era grande, más grande que un humano, y se movía de una manera que no era natural. Nuestras linternas temblaban en nuestras manos mientras intentábamos seguir su movimiento, pero era demasiado rápido. De repente, escuchamos un grito desgarrador que venía de la tienda de Diego y Ana. Corrimos hacia allí, pero cuando llegamos, era demasiado tarde. La tienda estaba destrozada y no había rastro de ellos. Solo quedaban manchas de sangre en el suelo y un olor extraño, como a podrido, en el aire. Laura comenzó a llorar y Juan y yo nos miramos sin saber qué hacer. Decidimos que teníamos que salir del bosque lo más rápido posible. Empacamos lo que pudimos y comenzamos a caminar en la dirección que creíamos que era la salida. Pero no importaba cuánto camináramos, todo parecía igual. Los árboles, el suelo, incluso el sonido del viento, todo era igual. Era como si el bosque no nos dejara salir. Horas pasaron y estábamos exhaustos. Entonces vimos una luz entre los árboles. Pensamos que era la salida, pero cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que era otra fogata. Alrededor de ella había figuras, humanoides pero deformes, bailando y cantando en una lengua que no reconocíamos. En el centro de la fogata, colgando de un árbol, estaba Diego. Su cuerpo estaba mutilado, y su cara era una máscara de terror. Intentamos retroceder, pero era demasiado tarde. Las criaturas nos habían visto. Corrimos, pero no había a dónde ir. El bosque nos rodeaba, y las criaturas eran rápidas, demasiado rápidas. Una por una, nos atraparon. Recuerdo el dolor, el miedo, y entonces, nada. Cuando desperté estaba en el hospital. Me dijeron que me habían encontrado al borde del bosque, solo, con heridas graves pero vivas. De los demás, no había rastro. Nunca los encontraron. Desde entonces, no he vuelto a ese bosque. Pero a veces, en las noches de luna llena, siento que algo me observa desde la oscuridad. Esta es mi historia, y les juro que cada palabra es cierta. Pero les dejo con una pregunta, una que tal vez nunca tenga respuesta. ¿Qué harían ustedes si el bosque los llamara?
Vivo en un pequeño pueblo costero llamado Marbella, en el sur de España. Mi vida siempre ha sido tranquila, llena de días soleados, brisas aladas y noches bajo un cielo lleno de estrellas. Pero todo cambió hace un año, cuando algo que no puedo explicar me ocurrió en la playa. Algo que todavía me quita el sueño y me hace temblar cada vez que escucho el sonido de las olas. Permíteme contarte mi historia, pero antes, te advierto, no es para los débiles de corazón. Si decides seguir leyendo, asegúrate de estar preparado para lo que viene. Porque lo que voy a contar no es solo una historia de terror, es algo que me marcó para siempre. Y tal vez, solo tal vez, tú también sientas que algo te observa desde las sombras después de leer esto. Era un verano caluroso, como todos los veranos aquí. Mi novio y yo decidimos pasar la noche en la playa. No era la primera vez que lo hacíamos. Nos encantaba llevar una manta, algo de comer, y quedarnos hasta tarde, mirando las estrellas y escuchando el sonido del mar. Pero esa noche fue diferente. Esa noche, algo nos esperaba. Todo comenzó de manera normal. Llegamos al anochecer, cuando el sol ya se había escondido detrás del horizonte, dejando un cielo teñido de tonos naranjas y morados. La playa estaba casi vacía, solo unas cuantas personas caminaban por la orilla, disfrutando del fresco de la noche. Pedro y yo encontramos un lugar alejado, cerca de unas rocas que formaban una pequeña cueva. Era nuestro lugar favorito, un rincón apartado donde podíamos estar solos. Nos sentamos en la manta, compartimos unas botanas y reímos como siempre. El tiempo pasó volando, y antes de que nos diéramos cuenta, ya era medianoche. La luna estaba alta, iluminando la playa con una luz plateada. El mar parecía tranquilo, pero había algo en el aire, algo que no podía describir. Una sensación extraña, como si alguien nos estuviera observando. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un susurro, tan bajo que casi no lo noté. Pensé que era el viento, pero Pedro también lo escuchó. Nos miramos, confundidos. ¿Qué fue eso?, preguntó él. Yo me encogí de hombros, tratando de no preocuparme, pero el sonido volvió. Esta vez más claro. Era como una voz, pero no era humana. Era algo más antiguo, como si viniera de otro mundo. Pedro se levantó, decidido a investigar. «Espera aquí», me dijo, y se dirigió hacia las rocas. Yo quería detenerlo, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Lo vi desaparecer detrás de las rocas, y entonces todo se volvió silencioso, demasiado silencioso. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. Llamé a Pedro, pero no hubo respuesta. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Me levanté y caminé hacia las rocas, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué al otro lado, no vi a Pedro. En su lugar, había algo que no puedo describir con palabras. Era como una figura, pero no tenía forma definida. Era oscura, como si estuviera hecha de sombras, y sus ojos brillaban con un color rojo intenso. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. La figura se acercó lentamente, y sentí un frío que me heló hasta los huesos. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Entonces, la figura habló. Su voz era un eco, como si viniera de todas partes a la vez. «No debiste venir aquí», dijo. Y antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba sola en la playa. El sol comenzaba a salir, y la marea había subido, mojando mis pies. No había rastro de Pedro, ni de la figura. Corrí hacia el pueblo, gritando su nombre, pero nadie lo había visto. Lo buscamos durante días, pero nunca lo encontramos. Desde entonces, no he vuelto a esa playa, pero a veces, en las noches más tranquilas, escucho ese susurro de nuevo, y sé que no estoy sola. Algo me observa, algo que no pertenece a este mundo.
¿Crees en lo sobrenatural? ¿Crees que hay cosas en este mundo que no podemos explicar? Porque después de lo que viví, estoy segura de que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Te atreverías a averiguarlo? Me llamo Ernesto y soy de un pueblo pequeño en el estado de Guerrero, México. La vida allí no era fácil, y como muchos, decidí buscar un futuro mejor al otro lado de la frontera, en los Estados Unidos. Pero lo que viví en ese viaje no fue solo peligroso, fue algo que nadie debería experimentar. Te voy a contar mi historia, pero déjame advertirte. Una vez que la escuches, no podrás olvidarla. Y quizás, solo quizás, te hará preguntarte si hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Todo comenzó una noche fría de noviembre. Junto con un grupo de otras 6 personas, contraté a un coyote para que nos guiara a través del desierto de Arizona. El plan era simple: caminar de noche, escondernos durante el día y evitar a la migra. Pero desde el principio, algo no me gustaba. El coyote, un hombre delgado y de mirada fría que solo respondía al nombre de El Tuerto, nos advirtió: el desierto no perdona, y hay cosas allí que no son de este mundo. Todos nos reímos, pensando que era solo una forma de asustarnos para que no nos separáramos del grupo. Ahora, desearía haberle creído. La primera noche fue tranquila. Caminamos durante horas bajo la luz de la luna, escuchando solo el sonido de nuestros pasos y el viento silbando entre los cactus. Pero en la segunda noche, las cosas comenzaron a cambiar. Empezamos a escuchar ruidos, como si alguien o algo nos estuviera siguiendo. Pasos que no coincidían con los nuestros, susurros que no provenían de nadie en el grupo. El Tuerto nos dijo que no nos detuviéramos, que siguiéramos adelante sin mirar atrás, pero era difícil no hacerlo. Los ruidos se hacían más fuertes, más cercanos. Fue entonces cuando vimos las luces, pequeños puntos brillantes que flotaban en la oscuridad, como ojos observándonos. Al principio, pensamos que eran linternas de la patrulla fronteriza, pero no se movían como luces normales. El Tuerto nos dijo que no las miráramos directamente, que siguiéramos caminando. Pero uno de los chicos del grupo, un muchacho joven llamado Luis, no pudo resistir la curiosidad. Se detuvo y miró fijamente hacia una de las luces. En ese momento, todo se volvió caótico. Luis comenzó a gritar, diciendo que la luz lo estaba llamando, que escuchaba una voz que le decía que se acercara. Tratamos de sujetarlo, pero su fuerza era sobrehumana. Se soltó de nuestras manos y corrió hacia la luz. Lo seguimos, pero cuando llegamos al lugar donde lo habíamos visto por última vez, no había rastro de él, solo una mancha oscura en el suelo, como si algo hubiera quemado la tierra. El Tuerto nos dijo que no lo buscáramos, que ya era demasiado tarde, pero no podíamos simplemente dejarlo allí. Esa noche, decidimos acampar en un pequeño cañón para descansar. Pero el sueño no vino fácil. Los ruidos continuaban, y las luces aparecían y desaparecían en la distancia. Alrededor de la medianoche, escuché algo que me heló la sangre. Una voz susurrando mi nombre. Era suave, casi como un canto, pero no venía de ninguna dirección específica. Parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Me levanté, pensando que alguien del grupo me estaba llamando, pero todos estaban durmiendo, excepto el Tuerto. Él estaba sentado junto al fuego, mirándome fijamente. «¿Lo escuchaste, verdad?», me preguntó en voz baja. Asentí, sin poder hablar. «Es el desierto», dijo. «Aquí hay cosas que no pertenecen a nuestro mundo. Cosas que se alimentan de los que se pierden, de los que tienen miedo. Y una vez que te llaman, no puedes escapar». Sus palabras me dejaron helado. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué era esa voz? Al día siguiente, continuamos nuestro camino, pero el ambiente era diferente. Todos estábamos tensos, mirando constantemente hacia atrás,
esperando ver algo que no debería estar allí. Fue entonces cuando comenzamos a notar las marcas en el suelo, huellas que no parecían humanas, demasiado grandes y con una forma extraña, como si algo con garras hubiera pasado por allí. El tuerto nos dijo que no las tocáramos, que no nos detuviéramos a mirarlas, pero era imposible no hacerlo. Las huellas parecían seguirnos, apareciendo en nuestro camino una y otra vez. En la tercera noche, perdimos a otra persona. Esta vez fue una mujer llamada Rosa. Estábamos caminando en fila india, tratando de mantenernos juntos, cuando de repente escuchamos un grito desgarrador. Nos dimos la vuelta y vimos que Rosa había desaparecido. No había rastro de ella, solo su mochila en el suelo. El tuerto nos dijo que siguiéramos adelante, que no podíamos hacer nada por ella, pero yo no podía sacar de mi mente la expresión de terror en su rostro antes de que desapareciera. Para entonces, el grupo estaba al borde del colapso. Todos estábamos exhaustos, asustados y comenzando a perder la esperanza. Pero lo peor estaba por venir. En la cuarta noche, las luces regresaron. Esta vez más brillantes y numerosas que antes. Flotaban alrededor de nosotros, como si estuvieran formando un círculo. Y entonces, escuchamos la voz nuevamente. Esta vez no era solo una voz, sino muchas, susurrando en un idioma que no podíamos entender. Era como si el desierto mismo estuviera hablando, llamándonos, tentándonos. El tuerto nos gritó que cerráramos los ojos y nos agarráramos de las manos, que no miráramos las luces ni escucháramos las voces. Pero no todos obedecieron. Uno de los hombres del grupo, un tipo grande llamado Jorge, comenzó a caminar hacia las luces, como si estuviera en trance. Tratamos de detenerlo, pero era como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando. Lo vimos desaparecer en medio de las luces, y nunca lo volvimos a ver. Después de eso, todo se volvió borroso. Caminamos durante lo que pareció una eternidad, sin saber si estábamos yendo en la dirección correcta. El tuerto parecía saber a dónde iba, pero incluso él comenzó a mostrarse nervioso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a una carretera. Un camionero nos encontró y nos llevó a un pueblo cercano. Éramos solo 3 de los 7 que habíamos comenzado el viaje. El tuerto desapareció esa misma noche y nunca lo volví a ver. Ahora, años después, todavía tengo pesadillas. Sueño con las luces, las voces y las huellas en el suelo. Pero lo más aterrador es que a veces, en medio de la noche, escucho esa voz susurrando mi nombre. Y no puedo evitar preguntarme, ¿qué pasó con los que desaparecieron? ¿A dónde los llevaron esas luces? Y lo más importante, ¿por qué yo sobreviví? ¿Y tú, que estás escuchando mi historia, has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? ¿Has escuchado un susurro que no puedes explicar? Ten cuidado, porque el desierto no es el único lugar donde habitan cosas que no pertenecen a este mundo. Y una vez que te llaman, puede que no haya vuelta atrás. ¿Estarías dispuesto a arriesgarte? Te contaré una historia de terror que te pondrá los pelos de punta. Siéntate cómodo, porque esto no es cualquier relato. Es algo que me sucedió a mí, y cada vez que lo recuerdo, siento que algo me observa desde las sombras. ¿Listo? Aquí va. Todo comenzó hace unos años, durante unas vacaciones que decidí tomar en un pequeño pueblo en las montañas. Necesitaba desconectar de la ciudad, del trabajo, de todo. El lugar parecía sacado de un cuento. Casas de madera, calles empedradas y un bosque denso que rodeaba el pueblo. Pero como suele pasar en estos casos, no todo era tan idílico como parecía. El primer día fue tranquilo. Llegué al hostal donde me hospedaría, un lugar antiguo pero acogedor, regentado por una pareja mayor.
La señora, doña Carmen, me recibió con una sonrisa y me dijo: «Aquí no pasa nada, es un lugar tranquilo, perfecto para descansar». Su marido, don Ramón, solo asintió en silencio, sin apartar la mirada de mí. Algo en su actitud me hizo sentir incómodo, pero lo atribuí a su edad. Esa noche, después de cenar, decidí dar un paseo por el pueblo. El aire era fresco y el cielo estaba lleno de estrellas. Caminé sin rumbo fijo, disfrutando de la tranquilidad, hasta que llegué a una calle solitaria al borde del bosque. Allí vi algo que me llamó la atención. Una casa vieja, abandonada, con las ventanas rotas y la puerta entreabierta. Algo en esa casa me atrajo, como si una voz susurrara en mi cabeza: «Entra». No sé por qué, pero obedecí. Cruzar ese umbral fue como entrar en otro mundo. El interior estaba lleno de polvo y telarañas, pero había algo más, una sensación de que no estaba solo. De repente, escuché un ruido proveniente del piso de arriba. Era un sonido sordo, como si alguien arrastrara algo pesado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Subí las escaleras, cada paso resonando en la madera podrida. Al llegar al segundo piso vi una puerta entreabierta. Desde allí salía un olor extraño, como tierra mojada y algo más, algo dulce, pero desagradable. Empujé la puerta lentamente y lo que vi me dejó paralizado. En el centro de la habitación había una figura encorvada, cubierta con una tela negra. No se movía, pero sentí que me observaba. De repente, la figura giró la cabeza hacia mí y no tenía rostro. Solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz. Corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás. Cuando llegué al hostal, doña Carmen me estaba esperando en la puerta, como si supiera lo que había pasado. Me miró fijamente y dijo: «No debiste ir allí». No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura sin rostro. Al día siguiente, decidí preguntar a los lugareños sobre la casa. Todos evitaban el tema, cambiaban de conversación o simplemente se alejaban. Hasta que encontré a un viejo en la plaza del pueblo. Él me contó que, hace décadas, una familia vivió en esa casa. Un día, el padre enloqueció y asesinó a su esposa e hijos. Desde entonces, se rumorea que su espíritu vaga por la casa, buscando algo o a alguien. Esa noche, decidí que debía irme al día siguiente. No podía seguir allí. Pero algo me despertó en medio de la noche. Era un sonido, como un susurro, que venía del pasillo. Me levanté y abrí la puerta de mi habitación. Allí, en la penumbra, estaba don Ramón. Me miró con una sonrisa que me heló la sangre y dijo: «Él te encontró». No recuerdo cómo, pero logré cerrar la puerta y bloquearla. Pasé el resto de la noche en vela, escuchando ruidos fuera de mi habitación. Al amanecer, salí corriendo del hostal y no paré hasta llegar a la ciudad más cercana. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Desde entonces siento que algo me sigue. A veces, en el reflejo de un espejo, veo una sombra detrás de mí. Otras veces, escucho susurros en la noche. Y siempre, esa sensación de que no estoy solo. Esta historia me sucedió hace unos años, una de esas noches que nunca olvidaré. Es una historia que me persigue hasta el día de hoy, y cada vez que la recuerdo, siento ese mismo escalofrío que recorrió mi cuerpo aquella madrugada. Siéntate, relájate, pero no demasiado, porque esto no es un cuento cualquiera. Esto me pasó a mí, y podría pasarte a ti. ¿Alguna vez has manejado de noche, en una carretera solitaria, sintiendo que algo no está bien?
Bueno, imagina eso, pero multiplicado por 1000. Esta es mi historia. Era un viernes por la noche, o más bien, muy temprano en la madrugada del sábado. Yo trabajaba como camionero, transportando mercancías entre ciudades. Esa noche me tocaba llevar un cargamento de alimentos desde la capital hasta un pueblo pequeño a unas 4 horas de distancia. La ruta era conocida, una carretera larga y recta, rodeada de campos y bosques, con muy pocas casas o luces en el camino. Normalmente, no me molestaba manejar de noche. De hecho, lo prefería porque había menos tráfico y podía avanzar más rápido. Pero esa noche fue diferente. Todo comenzó de manera normal. Salí de la ciudad alrededor de la medianoche, con mi camión cargado y la radio encendida para mantenerme despierto. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba la carretera. Al principio todo parecía tranquilo, pero a medida que me alejaba de la ciudad, comencé a notar algo extraño. No había otros autos en la carretera, ninguno. Ni siquiera los camiones que solía cruzarme en esa ruta. Era como si el mundo se hubiera detenido, dejándome solo en medio de la nada. Pasé el primer pueblo fantasma, como le llamábamos a esos pequeños asentamientos junto a la carretera que parecían abandonados. Las luces de las casas estaban apagadas y no se veía ni un alma. No le di mucha importancia. Después de todo, era tarde y la gente probablemente estaba durmiendo. Pero cuando pasé el segundo pueblo, y luego el tercero, y todos estaban igual de oscuros y silenciosos, empecé a sentirme incómodo. Era como si algo hubiera ahuyentado a todo el mundo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Iba manejando a unos 80 kilómetros por hora, con los faros del camión iluminando la carretera vacía, cuando de repente, en el borde del camino, apareció una figura. Era una persona, o al menos parecía serlo. Estaba de pie, completamente quieta, con los brazos a los lados y la cabeza gacha. No llevaba ropa abrigada, a pesar del frío de la noche, y no hacía ningún movimiento para pedir ayuda o detenerme. Simplemente estaba ahí, como si me estuviera esperando. Reduje la velocidad, preguntándome si debía detenerme, pero algo en mi instinto me dijo que no lo hiciera. No podía explicarlo, pero esa figura me daba mala espina. Así que seguí adelante, pasando a unos metros de ella. Cuando miré por el espejo retrovisor, la figura ya no estaba. Había desaparecido. Respiré hondo, tratando de calmarme. Probablemente fue solo mi imaginación, me dije. Pero en el fondo, sabía que no era así. Algo no estaba bien. Unos kilómetros más adelante lo vi de nuevo. Esta vez, la figura estaba en medio de la carretera, de pie, mirando directamente hacia mí. Mis faros iluminaron su rostro, y lo que vi me heló la sangre. No tenía ojos, solo 2 huecos negros y vacíos, como si alguien se los hubiera arrancado. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, y su piel era de un blanco pálido, casi translúcido. Pisé el acelerador, pasando a toda velocidad junto a la figura. Esta vez, no me atrevía a mirar por el espejo. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban en el volante. Esto no puede estar pasando, pensé. Esto no es real. Pero lo era. A partir de ese momento, la figura comenzó a aparecer una y otra vez. A veces estaba en el borde de la carretera, otras veces en medio del camino. A veces estaba cerca y otras veces lejos, pero siempre estaba ahí, mirándome con esos huecos vacíos donde deberían estar sus ojos. Y cada vez que la veía, sentía una oleada de terror que me paralizaba. Llegó un punto en el que ya no podía soportarlo más. Decidí que debía detenerme, aunque fuera solo para recuperar el aliento. Vi un pequeño camino de tierra que se desviaba de la carretera principal y conduje hacia él, alejándome de la figura.
Me detuve en un claro, apagué el motor y me quedé sentado en la cabina, tratando de calmarme. Fue entonces cuando escuché el ruido. Era un golpe suave, como si alguien estuviera tocando la puerta del camión. Me quedé completamente quieto, sin atreverme a moverme. El ruido se repitió, esta vez más fuerte, y luego una voz. Era una voz baja y rasposa, como si no hubiera sido usada en años. ¿Me llevas?, dijo la voz. No respondí. No podía. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. «¿Me llevas?», repitió la voz, esta vez más cerca. Miré por la ventana, pero no vi a nadie. Sin embargo, el ruido continuó, cada vez más fuerte, más insistente, y entonces lo vi. La figura estaba afuera, justo al lado del camión, mirándome con esos huecos vacíos. Su boca se movía, pero no emitía sonido alguno. La voz, sin embargo, seguía hablando. «¿Me llevas?», grité, y encendí el motor, pisando el acelerador a fondo. El camión salió disparado por el camino de tierra, sacudiéndose violentamente. No miré atrás. No me atreví. Solo seguí manejando, tratando de poner la mayor distancia posible entre esa cosa y yo. Finalmente, llegué a mi destino. Estaba temblando y cubierto de sudor frío. Los trabajadores del almacén me miraron raro cuando bajé del camión, pero no les dije nada. No podía. ¿Cómo iba a explicarles lo que había visto? ¿Cómo iba a explicar algo que ni siquiera yo entendía? Desde entonces nunca más volví a manejar de noche, y aunque han pasado años, todavía sueño con esa figura, con esos huecos vacíos y esa voz rasposa que me preguntaba, ¿me llevas? Pero aquí está la parte que más me aterra. Unos meses después de aquella noche, hablé con otro camionero que hacía la misma ruta. Le conté lo que me había pasado, esperando que se riera o me dijera que estaba loco, pero no lo hizo. En cambio, se quedó pálido y me dijo, «Yo también la he visto, pero a mí sí me llevó». Nunca supe qué quiso decir con eso, nunca quise saberlo. Y ahora, te pregunto a ti, si alguna vez manejas de noche y ves una figura en el borde de la carretera, ¿te detendrás? ¿O seguirás adelante, preguntándote si esa cosa te está esperando a ti también?